Ok, vamos a ver de qué manera podemos interpretar la red conceptual, que es una de las actividades que tenemos en el Classroom, ¿sí? En primer lugar, algo interesante a tener en cuenta es que cuando yo les planteo este tipo de actividades, tiene que ver con los distintos niveles de lectura a los que podemos acceder. No solamente la lectura literal, que es, por ejemplo, cuando literalmente, ¿no?, buscamos alguna respuesta en un libro o tratamos de hacer una investigación, una búsqueda bibliográfica para contestar algunas preguntas o algunas consignas, ¿no? Acá estamos en un nivel de lectura más profundo, más elaborado, más inferencial, ¿no?, a partir de una serie de técnicas como la que les propongo, que es transitar primero por lo que ya conocemos y ver si podemos ir avanzando un poquito más. Una de las técnicas es el cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico que casi siempre empieza con una idea central, que a veces puede ser el título del libro, el título del capítulo, la pregunta que hizo el profesor, y se va desglosando mediante el uso de llaves principales y llaves secundarias, y siempre hacia el costado vamos colocando las ideas complementarias, la descripción, las viñetas, las características, ¿no? Algo que hemos aprendido a hacer y que casi siempre se puede hacer desde una primera lectura, aunque no conozcamos mucho sobre el tema, es decir, si somos noveles no por premio Nobel, sino porque estamos comenzando con una determinada técnica o un determinado tema. Y se puede hacer sin ningún problema. Es una manera de resumir de otra manera, reordenar, reorganizar las ideas, los conceptos que aparecen en el texto. ¿Por qué? Porque ya no recurrimos al subrayado de ideas principales, porque los libros de texto que usamos en la escuela ya vienen sumamente resumidos. Entonces, no puedo pedir que subrayen, porque ya está resumido. Entonces, tengo que recurrir a otra técnica de estudio. Luego tenemos el mapa semántico, como aparece acá, que siempre hay un concepto principal que está arriba de todo, y de manera jerárquica todo lo demás se va desglosando hacia abajo, con flechas siempre apuntando hacia abajo, y acá le faltaría, pero es lo que les estoy explicando, que son los conectores entre concepto clave y concepto clave, que siempre están recuadrados con cuadrados, con rectángulos, con óvalos o alguna otra figura geométrica, están unidos por la flecha. Y arriba, acá deberíamos agregar un conector, que es el que va a permitir que uno intuitivamente piense en armar y elaborar la oración que le daría sentido, ¿no?, con entonación, con sentido completo, con las estructuras que usamos nosotros en práctica del lenguaje y en literatura para hablar y para elaborar oraciones, para que esto realmente tenga sentido y sirva como estudio. ¿Por qué esto y no simplemente un cuestionario común y corriente? Porque tenemos que apuntar a que nuestro cerebro realmente desarrolle este tipo de engramas, se denomina, ¿no?, de redes, de engramas que le da la posibilidad de aprender a estudiar, de aprender a interpretar hacia un lado y hacia el otro. Ya no de una manera unidireccional, como una sola dirección, un solo sentido, sino en varias posibilidades. Esto nos va generando más apertura mental para poder interpretar distintas estrategias, distintos recursos que usamos para trabajar y distintas consignas que tenemos que llevar adelante, ¿sí? Luego, por supuesto, ya llegamos a un nivel superior, que es el de la red conceptual, que es la que ustedes tienen planteada. En esta red conceptual, en la guía, ¿se acuerdan que había una parte que tenía sectores? Esos sectores, que yo denominaba 3D, son los que me permiten fragmentar esta red y pensar en los distintos lugares por donde yo puedo acceder a ella. Si puedo acceder por la parte celeste y armar oraciones con esa primer parte, puedo acceder por la parte amarilla de acá abajo y armar oraciones con esa parte, puedo acceder por la parte del óvalo central violeta, donde voy a tener 3 conceptos fundamentales, o si no, puedo acceder por la parte del rectángulo verde. A eso me refiero con los sectores, ¿no? Para no marearnos, para ir por partes. Por supuesto que está todo vinculado y esa es la característica de la red conceptual, que a diferencia del mapa semántico, en donde teníamos un concepto arriba de todo, jerárquico, y de él se desprendían todos los demás siempre hacia abajo, en la red conceptual vemos que la vinculación puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Puedo retomar, fíjense acá, por ejemplo, el concepto de sustancias nutritivas, está vinculado hacia abajo con intestino. El intestino se desglosa se clasifica en delgado y grueso. De delgado sube una flecha hacia arriba, cosa que el mapa semántico no puede permitir, no suben las flechas, y a su vez este intestino delgado me va a llevar, si atravieso todo ese óvalo, hasta sangre, o sea, voy hacia la derecha, subo y finalmente vuelve a llegar a sangre.
¿no? Con la vinculación. O sea, me permite generar estas redes de conocimiento, de conceptos, para vincular un tema con el otro. Ahora, ¿de qué manera uno hace esta lectura? Siempre tenemos que pensar que estos conceptos clave se unen entre sí a través de la flecha que me dice para dónde tengo que leerlo, en qué sentido tengo que leerlo, y lo voy completando con el conector. Entonces empezaría diciendo, el organismo humano intercambia materia y energía, y ya, o sea, podría poner punto y aparte, pero como que el cerebro dice, pero ¿y cómo? ¿Y con quién? ¿Para qué? Entonces avanzo un poquito más en el sentido de la oración y digo, intercambia materia y energía con el ambiente. Punto y seguido. Ese ambiente puede ser biofísico o sociocultural. Y sigo avanzando. Ven que no estoy sumando contenido nuevo ni conceptos nuevos de los que yo puedo llegar a saber, sino que solamente voy poniendo en palabras para armar un párrafo, un texto, a partir de estos conceptos clave. ¿Sí? Nunca son palabras sueltas, siempre son conceptos clave, es decir, son conceptos que nos llevaría a hablar bastante sobre ellos y a explicar y a enumerar, a definir, a dar características. No es una palabra sola que uno puede decir, no sé, por ejemplo, la palabra la, uno dice es un artículo femenino, singular, punto, no hay más que decir. Pero un concepto clave es mucho más rico en descripción. Si ahora me quiero ir hacia el lado de la izquierda, digo, a ver, el organismo humano está constituido por órganos, esos órganos están formados por tejidos, esos tejidos están formados por células. Todos ellos, células, tejidos y órganos, constituyen sistemas de órganos que presentan una estructura y una función. Ven que lo que hice fue unir en oración lo que acá aparece como conceptos clave, que no están en el aire, sino que están vinculados a partir de las flechas que los unen y los conectores. En este caso ustedes verán que a veces podemos repetir y a veces repetimos mucho el mismo conector. ¿Ven? Acá, formados por. Acá, a través de. Dice, pero ¿cómo? ¿No es que no se puede repetir tanto? No se puede repetir tanto cuando lo que estamos haciendo es un escrito. Ahí sí nos van, desde todas las disciplinas, desde práctica del lenguaje, nos van a decir, usemos otro conector, utilicemos otras palabras, otras frases, para no repetir tanto, ¿verdad? Pero como acá es un esquema conceptual, visual, yo lo puedo repetir. Sí, en la medida que voy avanzando y voy perfeccionando mi capacidad de lectura, mi capacidad de redacción, mi vocabulario y demás, me voy a dar cuenta sola de que estoy repitiendo mucho y que me está haciendo mucho ruido una misma frase, una misma oración, ¿verdad? Pero si no, lo que se plasma en la imagen no está incorrecto, ¿sí? Una vez que ya terminé esta primera parte de arriba, me voy a animar a ir por la parte de abajo, ¿no? Antes que empezar con toda la red, digo, a ver, para que todo esto funcione de manera armónica, de manera sincronizada, tiene que haber una coordinación de funciones. Porque si no estuvieran coordinadas, si no hubiera ese orden, probablemente vendría el deterioro, la enfermedad, el síntoma y podría desencadenar en la muerte, ¿no? Pero en este caso, si todas estas funciones son coordinadas, voy a obtener lo que se denomina integración y control. Ese proceso de integración y control se da mediante el sistema nervioso o se puede dar también mediante el sistema endocrino. El sistema endocrino produce hormonas y esas hormonas son liberadas hacia la sangre. Y ven que acá hay un nuevo caso, un nuevo ejemplo de cómo un concepto clave se vincula mediante una flecha hacia el costado y hacia arriba para buscar un concepto que ya estaba, que es el concepto de sangre. O sea, en lugar de volver a poner hacia abajo, produce hormonas que son liberadas a la sangre, vos decís, ¿para qué voy a volver a ponerlo si ya existe ese concepto en mi red? Entonces lo busco y lo vinculo con una flecha que va hacia arriba. Recordemos que el mapa semántico no permite flechas ni hacia los costados ni hacia arriba. Entonces, la técnica que sí me permite hacer esta vinculación es la red conceptual. Una vez que ya me voy dando cuenta de que ya hice el sector celeste, hice el sector amarillo, voy a empezar con el sector del centro, que es el que por ahí da un poco más de miedo porque a primera vista parece muy complejo, ¿no? Y de hecho lo es complejo, pero no es imposible de interpretar, pero ordenadamente. Entonces digo, muy bien, el organismo, ya lo habíamos dicho, intercambia materia y energía con el ambiente a través de 3 grandes procesos, que son los que figuran en color rojo. El primero, la obtención de materia. El segundo, la obtención de energía, y el tercero, el transporte interno de materia. Ahí uno podría poner punto y aparte, y empieza a hablar de uno a uno. Entonces diría, el proceso de obtención de materia se da a través del sistema digestivo. Ese sistema digestivo va a permitir o va a poner en juego un proceso de digestión que consta de acciones mecánicas y acciones químicas.
puedo decir punto y aparte, punto y seguido. Si me atrevo, puedo jugar un poquito con las proposiciones un poco más extensas, las subordinadas, ¿no? Eso que hemos aprendido en lengua y literatura. Y si no, trato de hacer oraciones breves, cortitas, que para mí tengan sentido, que yo las pueda incorporar. Y pensemos que esto además me va permitiendo estudiar. O sea, no es solamente cumplo con una actividad, una consigna que me da un docente, sino voy aprendiendo estrategias para aprender a estudiar. Sobre todo estas materias que hay que vincular un tema con el otro, ¿no? Si quiero ir hacia el costado, digo, la obtención de energía se da a través del sistema respiratorio, que permite la ventilación. En esa ventilación llega aire a los alvéolos pulmonares, y en los alvéolos pulmonares se produce el intercambio gaseoso. Ven que yo no tengo dudas en hacer estas vinculaciones porque lógicamente yo el tema lo sé, pero aún en el caso de que uno no recuerde o no sepa muy bien el tema, si se va guiando por el sentido de la flecha, hacia dónde tiene que leerlo, y lo va completando la oración con el conector, va a ver que tiene sentido, que es lógico. Tal vez si uno fuera un poquito más delicado, diría, a ver, esta oración habrá quedado bien, bueno, la escribo en el buscador de Google como para buscarlo rápidamente, y ahí me saltará si es correcto, si está formando parte de algún texto, de algún párrafo, o si Google directamente pone error, no está bien la búsqueda. Pero bueno, en el caso de que lo quiera hacer a través del libro, a través de un material de lectura, también lo podría encontrar y es correcta la oración que se está formando, ¿sí? Y así con todo, nada más que eso. Por supuesto que los elementos que utilizamos siempre son flechas, círculos, recuadros, lo más prolijo posible, con regla, ¿no? Para que no quede un borrador. O sea, puede ser un borrador y en tanto y en cuanto no es definitivo. Uno todavía dice, no, todavía no lo terminé, no lo voy a entregar. Pero borrador no significa desprolijo. Significa que todavía no es definitivo, ¿sí? Luego, si avanzamos, pienso entonces cuáles fueron los pasos o cuáles son los pasos que uno tiene que seguir cuando va a interpretar o cuando va a construir, porque supongamos acá partimos de la red ya hecha, donde yo te pido que elabores oraciones. Pero podría haber partido de un texto, como el texto que está aquí, ¿no? Y a partir de este texto encontrar cuáles serían los conceptos clave y luego unirlos mediante flechas para obtener una red conceptual. O sea, es un doble camino. Puedo ir de la red al texto o al revés, del texto a la red, ¿sí? Eso tranquilamente uno lo puede hacer porque nuestro cerebro tiene esa capacidad que se llama reversibilidad, de ir hacia un lado o hacia el otro, con entrenamiento, siempre permitiendo entender que esto es un desafío, una nueva forma de aprender, si es que antes no la teníamos, o de recordar esas maneras que en algún momento otros profes también nos han invitado a desarrollar otro tipo de estrategias que sean más profundas, más del nivel en el que estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si partiéramos de este texto que dice los seres vivos que constituyen la biosfera se encuentran organizados y conformados por diferentes niveles de organización, molecular, celular, tisular, orgánico y sistémico, una manera de identificar aquí por supuesto que subrayar no me sirve, porque evidentemente todo lo que dice ahí es importante, entonces me quedaría todo subrayado. Entonces, ¿qué hago? Elijo una red para que mi cerebro vaya entendiendo este tema. El concepto clave aquí, ¿cuál sería? Biosfera, por un lado, está conformada por niveles de organización, seguiría un concepto hacia abajo, y de niveles de organización se desprenderían todos los niveles que acá se mencionan. Una flechita molecular, otra flechita celular, otra flechita tisular, otra orgánico y una flecha más con el nivel de organización sistémico, ¿sí? Y después, fíjense que acá después ustedes lo vuelven a mirar, le van poniendo pausa, van tomando nota. Yo trato de hablarlo rápido para que no les insuma mucha conexión, mucha conectividad, muchos datos para cuando tengan que ver, ¿sí? Y bueno, ven como acá digo, observaron que la red conceptual tiene conceptos, definiciones, conceptos claves que van a estar recuadrados, unidos siempre por flechas que indican el sentido en el que tengo que ir leyéndolo. Y arriba de esas flechas hay palabras o frases que son los conectores. Entonces, finalmente, ¿qué me queda? Que yo si hago un primer concepto clave, más la flecha, más el conector, más otro concepto clave que va hacia abajo, por ejemplo, en el mapa semántico, o hacia el costado, en el caso de una red, voy a ver que obtengo una oración. Al principio esa oración me va a resultar como poco pulida, y ahí es donde yo voy a utilizar lo que aprendí en lengua para agregar los artículos, la coma, el punto y coma, o alguna otra palabra que quiera agregar, pero la vamos a ir puliendo, ¿no? Y del mismo modo se procede mirando el resto de la red para seguir construyendo más oraciones. Por supuesto que son actividades que procuramos que tengan un nivel de calidad interesante.
¿no? En el caso de la actividad de sobrevivir, una respuesta claramente no va a poder ser, a la hora de elaborar una conclusión al respecto de qué conclusión saco, qué interpreto, qué lectura hago de toda esta situación, la respuesta no puede ser, y no tomemos avión porque la verdad que es peligroso, y listo, terminé la actividad y ya no tengo nada que hacer. Se supone que me pongo en situación, pienso, bueno, no, claramente hay muchos aspectos que uno tiene que considerar en esta situación, la niña herida, el miedo, el estar lejos de mi familia, el frío, el hambre. ¿Para qué? Para que mi cerebro diga, guarda, te está preguntando la relación de sistemas. O sea, todo tu organismo va a estar peleando para sobrevivir. No solo la parte intelectual, sino cómo recupero energía, cómo gano combustible, cómo respiro en esa situación, ¿verdad? O sea que procura ser una actividad diagnóstico para ver cuánto más vamos nosotros de lo básico, de lo literal, de lo superficial. Y bueno, espero que esto les sirva y ahora, por supuesto, a continuar haciendo sus oraciones y van a ver que no van a tener dificultad y bueno, a medida que vayan sucediendo estas nuevas dudas o lo que fuera, yo voy armando tutoriales similares hasta tanto podamos estar en presencialidad o cuando organicemos después un Zoom para poder vernos ahí. Muy bien.